autorización, ¿no? José Carlos Mejía, abogado del Capitán Junior Izquierdo, nos acompaña esta tarde aquí en los estudios de En Contacto. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Pamela. Muchas gracias por la invitación. Hablemos del peritaje. ¿Es concluyente? Por supuesto que sí. Ajá. De forma contundente, 3 peritos, de forma unánime, han llegado a la conclusión de que la voz que aparece en la grabadora que entregó el Capitán Izquierdo, grabadora en la cual están las voces del Capitán Izquierdo y de Juan José Santibáñez Antúnez, con las muestras de los videos que ha enviado el Congreso de la República, se trata definitivamente de la misma voz. Es decir, 3 peritos acaban de confirmar lo que mi patrocinado dijo hace más de un año, de que es la voz del ministro Juan José Santibáñez Antúnez en su 5.º día como ministro del Interior, en una cena, en un chifa, en el distrito de San Borja. Y otro detalle no menos importante es que los peritos han determinado que es una grabación continua, que no han habido ediciones. Por supuesto que sí. Mi patrocinado, recordemos, Pamela, que cuando salen en los medios de comunicación los primeros fragmentos de esta grabadora, el entonces ministro del Interior, Juan José Santibáñez Antúnez, exigía la fuente matriz, exigía que se entregue la fuente original. Y efectivamente, el jueves 29 de agosto del 2024, mi patrocinado y yo acudimos a la Fiscalía de la Nación, entregamos la grabadora, la matriz, la original, y 3 peritos acaban de confirmar de que además de que se trata de la voz del investigado Juan José Santibáñez Antúnez, no hay ningún tipo de edición. Y mientras que el investigado, porque es investigado, el señor Santibáñez, entregó un celular vacío, ¿no es cierto?, en un desafío abierto a los requerimientos de la justicia. Y no solamente eso, Pamela. No concurrió a declarar nunca a esta investigación, porque estaba en Consejo de Ministros, porque estaba viajando como ministro del Interior, porque estaba en el Congreso de la República. Entregó un celular reseteado, sin ninguna información. No concurrió a la toma de muestra de su voz para este peritaje. Lo citaron en enero. ¿Y él qué dijo? Es parte de mi derecho a guardar silencio. La Fiscalía no me puede obligar a mí a hablar. Y en agosto de este año presentó un escrito en julio diciendo de que no va a concurrir a ningún peritaje, a ninguna diligencia, porque para él, a pesar de que el juez supremo Juan Carlos Sheckler Soria determinó de que la investigación para realizar el peritaje a esta grabadora terminaba el 5 de septiembre, el señor dijo por escrito: fiscal de la Nación, no voy a concurrir a ninguna diligencia, a toma de muestra de voz, al peritaje, porque para mí la investigación concluyó el 2 de abril del 2025, desobedeciendo una orden judicial, desconociendo una orden judicial de un juez supremo. Que se hizo en los tiempos porque me ha mencionado el juez Juan Carlos Sheckler, ¿verdad? Así es. Es el mismo juez que resolvió extender la prisión preventiva extemporáneamente en el caso de Betsy Chávez. Entonces, ¿lo hizo a tiempo esta...? Lo que ocurrió, Pamela, es que esta investigación comienza el 2 de agosto del 2024. Se prolonga por 8 meses, que efectivamente en lo fáctico concluyeron el 2 de abril. ¿Ya? Pero recordemos que el juez Juan Carlos Sheckler Soria el martes 15 de octubre del 2024 se inhibe. Esa inhibición para llevar a cabo una audiencia para debatir si se aprobaba o no hacer un peritaje a esta grabadora demoró desde el 15 de octubre del 2024 hasta mayo del 2025. Ok. Pero por esa inhibición y por ese retardo, por esa demora, es que el juez dice: te doy 90 días más, Fiscalía. Ok. 90 días más. Y cuando Juan José Santibáñez Antúnez dice: no, pero ¿cuándo? ¿Cuándo son los 90 días? A la Fiscalía de la Nación le he dicho que puede hacer el peritaje el 5 de junio. Hasta el 5 de septiembre son los 90 días, señor investigado. Y a pesar de eso, Juan José Santibáñez Antúnez, por escrito, el estudio Caro y Asociados le dice a la Fiscal de la Nación: no voy a participar en ninguna diligencia porque para mí ya concluyó el 2 de abril la investigación. Todo ese comportamiento que ha descrito del señor Santibáñez, ¿puede considerarse como obstrucción a la justicia? Por supuesto que sí. Pamela, recordemos que el impedimento de salida del país que tiene por otro caso, pero que también se concatena con este caso, en primera instancia, el juez Juan Carlos Sheckler Soria, en marzo de este año, declara infundado el requerimiento de impedimento de salida del país a la Fiscalía de la Nación. La Fiscal de la Nación apela y es la Sala Penal Permanente, 5 jueces supremos, que declaran fundado el recurso de apelación y dicen sí, por el peligro de obstaculización y por el peligro de fuga, usted no va a poder salir del país, señor, hasta diciembre del 2026. Lo que acaba de hacer el juez supremo provisional Edín Campos Barranzuela, Pamela, es muy grave, porque él habría vulnerado, habría inobservado, habría violado el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y yo aprovecho esta oportunidad para hacer un llamado público al presidente de la Junta Nacional de Justicia y a la Fiscal de la Nación para que procedan conforme a sus atribuciones. ¿Por qué? ¿Qué dice el artículo 4 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, que ningún juez, ninguna autoridad, ninguna persona puede modificar, interpretar, dejar sin efecto una resolución judicial que tiene la calidad de firme. La resolución de la Sala Penal Permanente que dicta impedimento de salida del país por 18 meses al investigado no puede ser modificada por nadie. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho este señor juez supremo? Claro. Es lo que ha hecho, se le tiene que investigar. Y tampoco le da, digamos, o sea, nadie tiene corona. La presidenta autorizó ese viaje, sabiendo que su ministro tiene impedimento de salida del país. Y claro, hay una autorización judicial, pero, o sea, ¿usted advierte aquí una intromisión política en la situación, en el estatus judicial del señor Santibáñez? Por supuesto que sí, Pamela, y de manera objetiva. ¿Por qué? Antes de que sea elegido ministro de Justicia y Derechos Humanos, ¿cómo pudo la presidenta de la República elegirlo si sabía ella, y era de público conocimiento, que desde junio del 2025 hasta diciembre del 2026 no podía salir del país? ¿Cómo elige a un ministro de Justicia que en algún momento va a tener que viajar al exterior como lo está haciendo o como ya lo ha hecho actualmente? Entonces, peor aún, no solamente estamos hablando del Poder Ejecutivo. A pesar de tener ese impedimento, lo eligen, y el viernes 29 de agosto hay una entrevista publicada en YouTube, en Caretas, en el cual el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santibáñez Antúnez, le responde al periodista que va a viajar el próximo mes, que va a viajar en septiembre a Suiza. ¿Cómo estaba tan seguro? Claro, ¿cómo sabía? En un abierto desafío. Sí, no, ¿cómo sabía la decisión judicial Además, del viernes 5 de septiembre? Claro. ¿Cómo lo sabía el viernes 29 de agosto? Entonces, aquí hay algo, para mí, con mucho respeto, algo nauseabundo, algo putrefacto, porque no solamente se trata del Poder Ejecutivo, se trata de que un juez supremo provisional habría inobservado la ley orgánica del Poder Judicial, dejar sin efecto lo que han dicho 5 jueces supremos. ¿Quién debiera actuar en esa circunstancia? O sea, respecto al juez y la decisión que tomó. En primer lugar, por una presunta falta leve, grave o muy grave a la ley de carrera judicial, la Junta Nacional de Justicia tiene que actuar de oficio. Y por la presunta comisión del delito de prevaricato, por haber aplicado mal el derecho, ya sea de hecho o de derecho, la fiscal de la Nación tendría que abrir una investigación preliminar contra este juez supremo provisional. Ahora volvamos al ministro Santibáñez. El peritaje no ha sido editado y se corresponde con la voz del ministro, ahora ministro de Justicia. ¿Qué delitos configura lo que ahí se ha conversado, corroborado con lo que luego pasó en la realidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, la desactivación de DIVIAC, la desactivación del grupo, que son temas que conversó con el señor Izquierdo, con su patrocinador. Claro que sí, Pamela. Recordemos que en esta cena es el investigado Juan José Santibáñez Antúnez, en su 5º día como ministro del Interior, que le empieza a contar de forma voluntaria varias cosas. Ni siquiera mi patrocinado fue con un pliego interrogatorio o con un cuestionario. ¿Por qué lo grabó? ¿Por qué? Porque en su primer día como ministro del Interior, él le venía diciendo, ya cuando era viceministro de Orden Interno, le decía, cuando yo llegue a ser ministro voy a apoyar a DIVIAC, porque me parece que es una unidad especializada que combate la corrupción en las altas esferas del gobierno, voy a apoyar. En su primer día, el viernes 17 de mayo, sale en un programa de televisión, en una entrevista en la noche, y dice información falsa sobre DIVIAC. Y mi patrocinado le reclama, Juanjo, ¿qué pasó? ¿Por qué has dicho toda esa falsedad? Ah, hermano, es un PDF que me han pasado, pero no te preocupes, mañana yo salgo en RPP y voy a corregir esa información. Entonces mi patrocinado, del viernes 17 al martes 21, hay un doble discurso. Juan José Santibáñez, como amigo, me dice que va a fortalecer una unidad de la policía, entre otras unidades. Pero ahora que está en el poder... Pero públicamente dice otra cosa. Entonces, en esa duda válida, y lo ha dicho mi patrocinado en septiembre del 2024 en el Congreso de la República, en la Comisión de Fiscalización, en esa duda válida es que él decide grabar esa cena. Ok, entonces, en esas conversaciones le habla de fortalecer, de desactivar la DIVIAC a pedido de la presidenta Dina Boluarte. Por supuesto que sí, es la voz de Juan José Santibáñez Antúnez, que le dice, ahora ya confirmada por 3 peritos, le dice que la presidenta le preguntó para asumir como ministro del Interior, y ahí viene esa famosa frase, para subir todo vale. ¿No? ¿Usted puede desactivar DIVIAC? Sí, sí, señora presidenta. Y ya en su primer día, de ese viernes al martes, ese fin de semana, ya le había preguntado, ¿qué pasó? Usted me dijo que podía desactivar DIVIAC. Ah, no, no se puede debilitar, pero desactivar no. Y se mofa y se ríe de la presidenta contándole este episodio a mi patrocinado.
Acto seguido, también le cuenta que justo un día anterior, en un programa dominical, cuando él había concurrido a dar una entrevista como ministro del Interior, recientemente nombrado en el cargo, le llama a la presidenta, le cuenta Juan José Santibáñez Antúnez, al capitán Izquierdo, usted, cuando le preguntaron por el coronel Harvey Colchado, usted debió responder que es un policía politizado, que es un policía político, no debió dar esa respuesta, ¿no? Inclusive dice una grosería, ¿no? La presidenta me dio una llamada de atención, pero con una palabra grosera, me dio una llamada de atención, y también riéndose. Y después también le contó de 4 altos funcionarios en Palacio de Gobierno. Él cuenta una infidencia para mí. Le dice, cuando yo he estado como viceministro de Orden Interno, he conformado un grupo de búsqueda y ubicación de Vladimir Cerrón con la Digimin. En una reunión en Palacio de Gobierno le cuento a la presidenta y ante 4 altos funcionarios de que hemos geolocalizado un número de teléfono celular de una persona que estaría encubriendo a Vladimir Cerrón. A las 2 horas se desactiva ese número. Y mi patrocinado le pregunta, ¿y quiénes son esos 4 funcionarios? ¿Secretario tal vez? Son 4 grandazos. No le quiso decir nombres y apellidos. Eso, por ejemplo, Pamela, configura la presunta comisión del delito de encubrimiento personal, que no sabemos hasta el día de hoy quiénes son esos 4 altos funcionarios, que el señor debería decirlo. ¿Para qué? Para que con mayor razón, a partir de la autenticidad, de la verificación de que es la voz de Juan José Santibáñez Antúnez, diga el señor en una próxima declaración, identifique a esos 4 funcionarios para que la Fiscalía de la Nación o una Fiscalía de Corrupción de Funcionarios investigue a esos 4 altos funcionarios del Palacio de Gobierno. Ok, eso en el extremo de el operativo o la conformación de un grupo de búsqueda de Vladimir Cerrón. En el tema de la DIVIAC y el equipo que dirigía Harvey Colchado, esto es lo que le cuenta a su patrocinado. ¿Es vinculante respecto a los hechos que ocurrieron después, que están dentro de las prerrogativas de la Comandancia General de la Policía y del Ministerio del Interior? ¿Es vinculante? ¿Se configura un delito ahí? Por supuesto que sí. Recordemos, Pamela, que sobre el tema de desactivación de DIVIAC no solamente viene del momento en que él asume como ministro del Interior. Recordemos que hay una investigación en el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, que también al señor Juan José Santibáñez Antúnez llama la atención, ¿no? Que la fiscal de la Nación que lo investiga y el fiscal del equipo especial que lo investiga no le gusta, le parecen mal, deberían salir del Ministerio Público. Todos los fiscales que lo investigan a él hacen mal su trabajo o están mal o deberían ser respectados del Ministerio Público, ¿no? Es bien raro que un investigado con mucha autoridad, con mucho poder diga eso. ¿Qué es lo que sucede? Que en enero del 2024 se conforma una presunta organización criminal. Y recordemos que Juan José Santibáñez Antúnez, antes de ser ministro del Interior, en febrero y abril del 2024, fue 2 veces jefe del gabinete de asesores de la alta dirección del Ministerio del Interior. En un tercer momento, viceministro de Orden Interno y después ministro del Interior. Entonces, el plan para desactivar DIVIAC, para acopar la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú, según la tesis fiscal, viene tanto de la propia institución, del alto mando policial, como del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto desde enero hasta diciembre del 2024, Pamela? Todos los peruanos hemos podido observar claramente que esa tesis fiscal se ha plasmado en la realidad, se ha cumplido. Si bien es cierto, DIVIAC no ha desaparecido como unidad, pero todos los policías que trabajaban, absolutamente todos, han sido removidos de esa institución, de esa unidad. Y peor aún, cambiados de especialidad. ¿Cuál es la figura penal? Allí una imputación que hace el Ministerio Público es organización criminal para cometer diferentes ilícitos penales, como por ejemplo encubrimiento personal, encubrimiento real, obstrucción a la justicia, que se tráfico de influencias, por ejemplo, sí. Muy bien. ¿Cuál es para terminar, ya se hizo el peritaje, no es de parte, es del Ministerio Público? ¿Qué es lo que sigue en este caso? En las próximas semanas o el próximo mes, o en los próximos meses, la fiscal de la Nación tiene que presentar una denuncia constitucional. Sería la segunda, porque tengo entendido que la semana pasada ha presentado una. Y la subcomisión de acusaciones constitucionales tendría que aprobar esta denuncia constitucional. ¿Para qué? Para que se siga investigando a Juan José Santibáñez Antúnez en otra etapa que se llama investigación preparatoria. Claro. No para acusarlo, no para enjuiciarlo, sino, como yo digo... Tiene investidura, pues, ¿no? O sea, está protegido por la investidura. Sí. Ok, vamos a ver si lo hace el Congreso de la República. ¿Tiene esperanza de que eso ocurra con este Congreso? Si no lo hace este Congreso, espero que el próximo Congreso bicameral actúe conforme a ley.